Plan de lectura, día cuarto, mes noveno. Vemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, uno de los capítulos clave de este libro, en donde se nos habla en primer lugar de la realidad de la muerte, por tanto que es mejor ir a la casa de luto, a la casa donde se hace un funeral, que a la casa de la fiesta. No es, por supuesto, que esté prohibido ir a una fiesta, sino que es lo que me da un sentido más real de lo que significa la vida, ir a un funeral, porque allí es donde los sabios, los que realmente temen al Señor y consideran sus caminos, van a poder evaluar su vida a la luz de la realidad del sepulcro. Y lo mismo también, el mismo principio está detrás de cuando dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. La canción de los necios puede ser agradable, puede ser alegre, pero la reprensión del sabio realmente es lo que nos hará bien y lo que nos llevará a una vida que agrade a Dios, y una vida que termine en una meta correcta, en una meta que nos lleve hacia la vida eterna. Y vemos también que acá en realidad se comienza a hablar de distintos temas relacionados, pero todos tienen que ver con la sabiduría y la insensatez. También lo mismo con el enojo, ¿cierto? El enojo está en el seno de los necios, pero los sabios son los que pueden contener su espíritu. También se nos llama a no preguntarnos por los tiempos antiguos. Esto es algo increíble, porque hoy día podemos ver que existe el refrán: todo tiempo pasado fue mejor, porque uno tiende a pensar que los tiempos pasados fueron eh, más alegres o de mayor felicidad, y en este tiempo también pasaba eso, y dice que eso es insensato, preguntarse esas cosas. Y la sabiduría, entonces, en contraste con la necedad, excede a todo y da vida a sus poseedores, mientras que la necedad nos destruye. Ahora, pero acá se compara la sabiduría con el conocimiento intelectual por sí solo, y también con el dinero. La sabiduría excede a todo esto porque sí da vida, y recordando que la sabiduría, el principio de ella es el temor del Señor. Entonces, ya que el Señor es soberano, ya que el Señor, nadie puede agregar a lo que Él ha hecho o puede enderezar lo que Él torció. Entonces hay que recordar que tanto los tiempos de adversidad como los tiempos de paz los hizo el Señor. Y entonces, en el día que podamos disfrutar de esa prosperidad, de esa paz, dice que gocemos de eso, mientras que en el día de la adversidad consideremos. Entonces, todo esto también teniendo en cuenta que hay algo que se repite en esta sección, y es que los justos mueren tanto como los impíos, y las cosas malas y las cosas buenas pasan a unos y a otros, tanto a los sabios como a los necios, tanto a los justos como a los injustos. Y la, el consuelo que tenemos es, es que el que teme al Señor saldrá bien, finalmente saldrá airoso en el día final. Y también acá en este capítulo se reconocen sobre nuestro pecado dos grandes verdades. Primero, que todos somos pecadores, y antes que eso incluso, que Dios nos hizo rectos, nos hizo justos, nos hizo buenos, pero nosotros nos desviamos como raza humana a buscar muchas perversiones. Y otra cosa más aquí es que el Señor valora la sabiduría por sobre la fuerza. Eso también es algo que se repite. Vale más la sabiduría que el poder físico. Y eso es algo que también debemos buscar. Vale más la sabiduría que el dinero, también hemos visto eso, y que el conocimiento por sí solo. Y vemos que también el hombre no tiene poder para retener su propia vida. Eso nos dice el capítulo 8: cuando llega el día de nuestra muerte, no tenemos poder para retener nuestro espíritu. Por tanto, debemos, en ese sentido, estar preparados para ese momento. Y nuevamente, tanto en el capítulo 8 como el 9, nos habla de que las cosas buenas y malas ocurren tanto a justos como a injustos. Por tanto, ¿qué es lo que en qué nos debemos concentrar? En ocupar la oportunidad que tenemos cuando aún estamos vivos, ya que todos morimos.
Pero dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Recordemos que para los judíos el perro era un animal despreciado. Entonces, pero aún así, mejor un perro vivo antes que un león muerto, que representa toda la fortaleza del poder, pero ya no tiene ninguna capacidad de ejercer todo eso porque está muerto. Entonces aún hay esperanza para el que vive porque aún puede considerar sus caminos. Y por eso dice, todo lo que te viniera a la mano por hacer, hazlo con toda tu fuerza, porque en el Seol, donde vas, no hay obra, dice, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hay un momento en que ya nuestra oportunidad se acaba y vamos a- al Seol, al sepulcro, y ya no podemos hacer nada. Entonces, en ese sentido, nuevamente, mejor es la sabiduría que la fuerza, y hay que escuchar las palabras del sabio, y las palabras del sabio son mejores incluso que el clamor del Señor entre los necios. Nuevamente, más que la posición social, más que la juventud o la vejez, más que las riquezas o la pobreza, es la sabiduría lo que es decisivo, y eso cruza todo este libro como un tema. Podríamos detenernos en cada dicho, pero sería interminable el audio, porque realmente lo que hace Eclesiastés es abarcar toda nuestra vida y darnos una cosmovisión sobre nuestro paso por esta tierra. Debemos realmente considerar muy profundamente, muy de cerca este libro, que es de gran bendición. Proverbios 22, 17 al 19 también nos llama a oír las palabras de los sabios, acorde a lo que decía Eclesiastés, y a esto le llama algo delicioso y algo que nos va a llevar a confiar en el Señor. Por tanto, también alguien sabio es alguien que está dispuesto a oír a otros que considera sabios, a otros que son sabios. El sabio primero es alguien enseñable, alguien que siempre está aprendiendo de acuerdo a la verdad, siempre está considerando las razones de la verdad. Por tanto, alguien que no se deja enseñar, alguien que ya cree que sabe todo, nunca podrá ser sabio realmente. El Salmo 48 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Luego, en 2 Corintios 7, del 8 en adelante, vemos que el apóstol Pablo, él sabe que con su primera carta que envió a los Corintios, los contristó, es decir, los llevó a quebrantarse, a un quebrantamiento, y en un momento lamentó haber hecho eso, pero al ver los resultados de esa carta y de ese quebrantamiento, ahora se goza, dice, se alegra de que ocurrió así, no por el hecho mismo de que fueron quebrantados o entristecidos, sino porque fue una tristeza según Dios, fue una tristeza para arrepentimiento, fue una tristeza que Dios produce. Y ahí vemos también la falsedad y la superficialidad del mensaje hoy día en tantas iglesias evangélicas donde se nos dice que nunca el cristiano debe estar triste, o Dios solamente quiere ese piensa positivo, esa alegría hueca y vacía. Pero muchas veces la actitud correcta incluso va a ser entristecernos y contristarnos, como dice acá, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Hay un quebrantamiento, hay una contrición que se llama también de espíritu, donde nuestro espíritu se duele ante su pecado, donde nuestro espíritu se afecta realmente al ver la maldad, la incapacidad que tenemos de obedecer a Dios y la tristeza por haberle fallado. Y esa tristeza es según Dios y nos guía al arrepentimiento. Pero hay una tristeza del mundo que produce muerte. Con esa debemos tener cuidado, con esa melancolía, esa nostalgia, ese desaliento que no viene de Dios, sino que se produce por el pecado realmente. Y es una tristeza que es del mundo. Ahí puede estar nuestro orgullo detrás de esa tristeza, nuestra soberbia, nuestra victimización, o el hecho de que estamos creyendo los engaños de Satanás. Tengamos cuidado con no confundir estas, porque terminan en dos lugares muy distintos. La tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza según el mundo produce muerte. Tengamos cuidado entonces de saber distinguir estas cosas. Y esa tristeza que según Dios en ellos produjo defensa, indignación, temor, un ardiente afecto, celo y también vindicación. Ellos quisieron enmendar el rumbo. Ellos quisieron rectificar sus caminos delante de Dios.
y eso se produjo por la tristeza que en un momento surgió en ellos. Entonces, anhelemos también ese quebrantamiento que es para salvación y actuemos conforme a eso para que nuestros caminos sean agradables a Dios. Cuidado con un conformismo vacío, cuidado con simplemente repetir como mantra que Dios es amor y que no importa lo que hagamos, sino que contristémonos cuando sea necesario, pero también encontremos el gozo que produce el perdón, el gozo que produce la salvación, porque si nos quedamos solamente en el quebrantamiento, nos vamos a ahogar y nos vamos a desesperar. Señor les bendiga.